toda nuestra operación está alrededor del eje cafetero, Ibagué, Bogotá. Hoy hemos sido invitados pues por el SENA y agradecemos muchísimo la invitación para que conversemos sobre la Ley de Protección de Datos Personales. Nosotros hemos acompañado muchísimos procesos en muchas compañías sobre la implementación de esta ley. En un principio, los requisitos eran un poco más estrictos para todas las organizaciones, incluía la obligación de hacer un registro nacional de bases de datos. Eso ha tenido diferentes modificaciones. Nosotros alcanzamos a hacer muchísimas implementaciones en Pereira, Dos Quebradas, aquí en Manizales, con las cámaras de comercio, en Cartago, en Armenia. Entonces, pues hemos estado como muy al pie de todo este proceso y pues tenemos muchas experiencias que ya han concluido, de lo cual pues podemos dar cuenta y es la experiencia que utilizamos para responder a sus inquietudes. Hay muchos otros procesos que todavía no han terminado, que estamos a la espera de que nos dice la superintendencia. Entonces la idea es que hoy ustedes se puedan ir con la información supremamente clara y que lo que de pronto no alcancemos a tocar aquí o no se alcance a responder, pues se animen y nos escriban, nos pregunten, porque la idea es que esto realmente les sirva para sus empresas. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es cuáles son las normas que componen el régimen general de protección de datos personales. Cuando hablamos de protección de datos personales, en realidad estamos dándole una categoría especial o sea, una categoría especial de protección a los datos que pertenecen a las personas. O sea, estamos dando una titularidad y estamos diciendo: nosotros como personas naturales somos dueños de unos datos y solamente soy yo el que decido qué hago con los datos y a quién permito usarlos y a quién no. Entonces, esta normatividad es el régimen general, que si bien la ley estatutaria fue expedida en el 2012, que es la ley 1581, ha tenido una serie de reglamentaciones que pues ha hecho énfasis en cuáles son las medidas que deben adoptar todas las empresas al interior de sus áreas para poder tratar los datos de las personas. Lo que les comentaba sobre la regulación del Registro Nacional de Bases de Datos, que primero fue una obligación de forma general para todas las empresas, y luego pues se fueron estableciendo algunos criterios para los obligados y los no obligados. Y luego termina básicamente en un decreto compilatorio que lo que hace es juntar toda esta normatividad y decir: vamos a sacar una única normatividad. O sea que si consultan el decreto compilatorio 1074 van a encontrar todas las normas que estoy citando aquí, pero de manera ordenada. Entonces sería súper bueno si le toman fotico por si en algún momento tienen necesidad de ir a consultar la fuente directa para que sepan entonces cuál es el decreto y cuál es la ley. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es qué son los datos personales. Cuando hablamos de datos personales, es toda esa información que está relacionada en una persona natural. ¿Por qué hacemos énfasis a una persona natural? Porque si bien las personas jurídicas, o sea, las sociedades, las empresas que están constituidas como tal en Cámara de Comercio, pues también son personas, pero esos no están sometidos a esta protección y más adelante vamos a hacer énfasis en eso. Entonces es la información relacionada con una persona natural. ¿Cuándo considero que un dato es personal o no es un dato personal? Cuando yo puedo identificar con esa información una persona. Es decir, si yo tengo el nombre y el número de cédula, yo sé a qué persona me estoy refiriendo, qué persona estoy identificando. Si tengo una foto, yo puedo decir si esa foto corresponde a una persona. Si tengo la dirección de la casa y el nombre, entonces yo sé que esa dirección corresponde a una persona y que si voy allá encuentro a la persona. No todos los datos son considerados datos personales sujetos de protección. Hace poco tuvimos la oportunidad de brindar esta misma información con otros empresarios y les poníamos el ejemplo de la placa de un carro. El simple hecho de tener la placa de un carro no me dice a mí qué persona eres. O sea, una simple placa de un carro no me identifica de forma inmediata o inequívoca a una persona. Entonces, una placa, solo la placa,
no va a corresponder a un dato personal sujeto de protección. Entonces, si yo tengo una estación de servicio de gasolina y lo que hago es solamente administrar placas, pues eso no es una base de datos que yo tenga que tener con autorización de los titulares para poder tratarla, si es solo la placa. Pero si yo al lado de la placa pongo el número de cédula o pongo el nombre de la persona, entonces ya estoy haciendo una identificación directa, o sea, estoy señalando de manera específica algún dato de una persona. Tengo cómo saber cuando llegue esa persona, perdón, cuando llegue ese carro con esa placa, qué persona es la que vino. Entonces, hay que tener muy claro cuál es el dato que está sujeto a protección para poder aplicarle todo este tratamiento que vamos a ver acá. Tienen que tener muy en cuenta que toda esta información es relevante básicamente para nuestra gestión comercial y de marketing en las organizaciones. Obviamente hay datos personales de los colaboradores que también les aplica la protección de la ley, hay datos de los proveedores, pero tenemos que ser súper juiciosos en el tema de clientes y en el tema de la gestión de marketing y en la gestión comercial, porque básicamente esta ley fue promulgada, obviamente, pues para todas las personas naturales, pero específicamente para los abusos que se cometían en el uso de la información de las personas para poder ofrecer servicios, enviar información comercial y pues en últimas, si es nuestro interés tener nuestra propia base de datos depurada, pues la tenemos que tener debidamente autorizada porque si no, no tenemos nada. Entonces, tener muy en cuenta que este tipo de información de las personas naturales es muy útil en la parte comercial, en la parte de gestión del marketing, si está autorizada. Entonces, regresando a la definición de datos personales, los datos personales se clasifican en 4 categorías. Las 2 más importantes se las tengo aquí en pantalla, que es la información pública y la información sensible. ¿Por qué solamente traigo estos 2? Porque la pública es la que todos podemos utilizar, o sea, hay información que yo no necesito autorización para tratar. Se ha dicho, pues, en todos los pronunciamientos y precedentes que el nombre del documento, simplemente nombre y documento, son datos públicos. Es decir, yo puedo tener datos de las otras personas que solamente contengan nombre y documento. Cuando empiezo a tratar más información, entonces ahí es donde ya la información deja de ser público y tengo que tener autorización. Y la información sensible es porque sí o sí, para yo tratar la información sensible, tengo que tener un propósito y una autorización especial. Es decir, esa persona que me está entregando a mis datos sensibles tiene que ser consciente de que esos datos que me está dando son sensibles y que yo solo los puedo tratar con un fin específico. Yo no puedo hacer tratamiento de datos sensibles solo porque quiera, solo porque tengo una base de datos súper completa que me pide completar 30 campos y eventualmente yo miro a ver para qué la utilizo. No, si yo no tengo claro en qué voy a utilizar la información sensible, no puedo tratarla. ¿Qué es la información sensible? Ahí en pantalla ven la definición, pero básicamente es esa información que puede permitir que haya discriminación con las personas. Entonces son estados de salud, estados relacionados con la pertenencia a sindicatos, a organizaciones de economía solidaria, a organizaciones de derechos humanos, a la orientación política, a la orientación sexual, todo lo que en un momento dado pueda permitir que esa persona pueda ser discriminada. Los datos de salud son datos sensibles. Por eso no todos podemos tratar datos de salud, por eso ni siquiera las EPS tratan los datos de historia clínica. Cuando uno dice, va a pedir una historia clínica, las EPS no están autorizadas a tratar los datos de sus afiliados en las historias clínicas. ¿Quiénes tienen las historias clínicas? Las IPS, porque son las IPS las que van a prestar el servicio. Entonces, en ese tema es supremamente estricto el tratamiento, o sea, la ley fue completamente categórica en decir, si usted no los necesita, no los trate. Porque si bien queremos proteger a las personas y queremos proteger su información y el hecho de que las personas vayan por la vida autorizando a todo el mundo para que utilice sus datos personales no significa que queramos propiciar la discriminación de las personas a través del tratamiento de los datos. Y un punto muy importante
en los datos de naturaleza sensible, que esto sí lo vemos en muchísimas partes, y es que los datos biométricos son considerados datos sensibles. Ahorita se han ido cambiando muchísimos procesos de identificación de las personas a través de los datos biométricos. Entonces, para el ingreso a nuestras empresas hay que identificarlos con la huella en un lector, en las notarías, en los bancos, en todas partes ya la identificación es a través de un lector de huella. Inmediatamente la huella queda guardada para todo lo que necesiten en esa empresa. Entonces nos pasa cuando vamos a Tigo o a Claro o a Movistar, que nos guardaron la huella una vez y con eso pues nos identifican. Entonces ahí tenemos que tener muchísimo cuidado al interior de nuestras organizaciones si estamos haciendo tratamiento de datos biométricos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ir de forma específica en la autorización, acuérdense, no es simplemente autorizo el tratamiento de mis datos, entonces hay que incluir el dato biométrico. Además, porque ese dato permite que o sea, es demasiado sensible y permite que pueda haber una suplantación, que pueda haber cualquier tipo de representación de la persona a través de ese dato. Entonces hay que ser muy juiciosos. De hecho, pues no lo tengo aquí en la presentación, pero hubo un caso súper pues conocido, o como muy un ejemplo alrededor de las sanciones de los datos biométricos, y sucedió con una empresa de giros, como decir su suerte, un supergiros, que gana, bueno, no recuerdo bien cómo se llaman las empresas que están afiliadas a su red, pero que son estas empresas de chance y de giros que están en todas las ciudades, que en algún momento empezaron a hacer identificación de las personas para los giros a través de huella. En un caso, una señora se acercó y dijo, vean, voy a hacer un giro, por favor, registre mi huella, y la registraron la huella con la cédula de otra persona, es decir, se equivocaron en un número. Por más que ella decía, vea, necesito que me corrijan mi cédula con mi huella, porque tienen la cédula de una persona con la huella mía. Fue un error a través del registro, o sea, no se trata de una suplantación, pero necesito que me lo organicen para yo poder hacerle giros a mi familiar que está en otra ciudad, y como no me coincide la huella con la cédula, entonces no me dejan hacer los giros. Pues la empresa básicamente lo que le decía es, no, el sistema ya la grabó así, eso no se puede modificar. En un inicio no le dieron respuesta, después le dieron esa respuesta, diciéndole que pues la huella ya estaba así guardada y que esa huella correspondía a ese número de cédula que habían ingresado. La persona presentó una solicitud ante la superintendencia para que investigaran el caso, y efectivamente hubo una sanción de alrededor de 200 millones de pesos, solamente porque la persona que necesitaba hacer el giro no podía, porque cuando presentaba su cédula le aparecía que no estaba registrada, pero cuando registraba la huella le aparecía que estaba registrada con otra cédula, que lo único que tenía mal era un número con la que hiciera de ella. Entonces, 200 millones de pesos de multa solamente por no proceder con una actualización, y pues el monto de la sanción también se estableció en relación con que el tratamiento que se estaba dando era de un dato sensible. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, o sea, son cosas supremamente específicas que nos pueden pasar en todas las organizaciones. No, el ánimo de esta empresa no era vulnerar los derechos de la persona, en últimas no estaba haciendo un tratamiento ni excesivo ni abusivo, simplemente pues no coincidía, pero le impedía a la persona hacer uso del servicio, y por lo tanto se ganó su sanción. Entonces hay que ser súper juiciosos con eso. Tengo en la parte inferior resaltado la palabra tratamiento, y es porque la ley lo que protege es el tratamiento de datos personales. Por eso las políticas se llaman política de tratamiento de datos personales, y la ley de protección de datos personales es específicamente para el tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento es todo lo que hagamos con los datos personales. Eso se considera tratamiento, es decir, el almacenamiento de la información ya es tratamiento. De ahí en adelante, todo lo que yo haga con los datos es tratamiento. Si yo simplemente los guardo en una base de datos, en un Excel, así lo tenga guardado en la carpeta más escondida del computador, si simplemente lo tengo ahí, ya estoy haciendo un tratamiento. ¿Y por qué la ley protege eso? Pues porque finalmente, si yo tengo los datos de una forma organizada,
guardada, en algún momento los puedo utilizar. Entonces, la posibilidad de ser usados ya predispone una posible afectación. Entonces, si usted los quiere tener, así sea para no utilizarlos, solicite autorización. Entonces, recuerden muy bien que el simple almacenamiento es tratamiento. El simple almacenamiento es tratamiento. Entonces, hay que revisar en nuestras empresas qué bases de datos manejamos. Las bases de datos de Excel son súper peligrosas, o sea, ese tema de que cada área tenga un Excel compartido en un Drive y que todos le meten la mano y crean 20 copias, entonces al final no tenemos control sobre lo que se están haciendo con cada uno de esos datos. Eso es supremamente peligroso porque de todas formas la empresa responde, independientemente de si fue una persona que hizo la copia, entonces ya no es una base de datos sino dos, porque el hecho de yo duplicar el archivo y permitir que que un archivo lo trate una área y otro archivo lo trate otra área, pues ya son dos bases de datos, porque en cualquier momento van a empezar a ser distintas. Lo ideal siempre es tener software de administración de datos que tenga control de acceso, control de copia, pueda tener historial sobre las modificaciones y actualizaciones que se le han hecho a los datos. Sin embargo, pues no todas las empresas están preparadas para eso, pero pues hoy hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar para tener bases de datos unificadas. Entonces, no está mal tener un Excel, no está mal tener bases de datos manuales, pero eso nos crea un riesgo legal porque no tenemos control completo pues, sobre la disposición de esos datos. Entonces, ahí también es un punto en el que tenemos que poner en orden y ser muy cuidadosos al interior de las empresas. Entonces, ¿qué es lo importante cuando vamos a tratar o cuando vamos a recolectar datos de personas naturales? Recuérdense que estamos parados en el escenario de personas naturales. Lo primero es que cuando yo recolecto datos y los ingreso a una base de datos, ¿cómo sé si los ingreso a una base de datos? Pues base de datos es todo lo que sea un grupo de datos organizado que me permita utilizarlos. Es decir, una libreta vieja en la que tengo un montón de teléfonos regados y unas tienen nombre y otros no, eso no es una base de datos. La base de datos es un grupo o un banco de datos organizado y que me permita utilizarlo. Entonces, cuando yo los recolecto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que obtener una autorización. Esa autorización es como la ficha clave en todo el tratamiento de los datos. Sin autorización, o sea, ya estoy en un riesgo legal supremamente alto. Este es el primer paso y el más importante, tener la autorización para el tratamiento de esos datos. Y al final les voy a mostrar como un ejemplo de qué pasó con una empresa específica en una sanción por no haber contado con esa autorización. Entonces, eso es lo que más solicita la superintendencia a la hora de una investigación administrativa. ¿Qué es la autorización? La autorización es ese acto a través del cual la persona dice, sí, traten mis datos, ¿cierto? La autorización no tiene que ser, no reúne unos requisitos específicos de que tiene que ser escrita, no. Aquí ya vamos a ver cómo pueden ser esas formas de autorización, pero de todas formas la persona en todo caso tiene que decir, sí, autorizo. Autorizo a que traten mis datos, a que los almacenen, autorizo a que se los transfieran a otra empresa. Siempre tiene que mediar una autorización. Esa autorización, ¿qué características tiene? Tiene que ser previa. Cuando digo previa es antes de tener el dato, antes. No es recolecto el dato, lo uso, le envío el correo y después le digo, y me hace un favor, me firma la autorización. No, ahí ya incumplí, la autorización tiene que ser previa. Yo ya hice uso de los datos sin tener autorización. Que obviamente si yo utilicé unos datos, no tuve autorización, pero después me la dan, puede haber un tipo de saneamiento ahí, pues en el uso de los datos, o sea, estoy remediando la situación. Hay un incumplimiento de que lo utilicé una vez sin autorización, pero de ahí en adelante ya tengo la autorización, disminuyo mi riesgo. Pero no significa que yo lo puedo tomar de forma general.
recolecto los datos y después miro a ver cómo hago para recolectar la autorización. Entonces, siempre previa. Cuando decimos que es una autorización informada, es que le tengo que decir para qué voy a tratar los datos. O sea, la finalidad. La finalidad siempre, siempre tiene que estar relacionada con el objeto de mi empresa, es decir, o con el objeto para el que realmente yo necesito los datos. No, volvemos al tema de los datos sensibles. Si yo soy una empresa de marketing, si yo soy una empresa que vendo, no sé, tuberías o vendo artículos para el hogar, pues yo no tengo por qué estar recolectando datos de salud, no tengo por qué estar recolectando la estatura de las personas. Esos datos definitivamente no voy a poder tratarlos a menos de que tenga un objetivo específico con ese dato. Y la finalidad yo se la tengo que informar en ese momento al titular. No es después, no es que se la imagine, que se presume, pues si me están dando los datos es para que lo contacte, no, para enviarle información comercial, para ofrecerle servicios, para invitarlo a charlas, para invitarlo a desayunos comerciales, bueno, no tan específico, pero a eventos comerciales, para incluirlo en mi base de datos de clientes o de proveedores. O sea, le tengo que decir qué voy a hacer yo con los datos. Así no lo haga de forma inmediata, así yo diga que le va a enviar publicidad y no se la empiece a enviar ni en un mes, ni en 2 meses, sino en un año. Igual, en el momento en el que él me llena el formulario o en el que me llena la planilla y me firma, yo le tengo que decir qué voy a hacer con los datos. Las finalidades hay muchas. Hay finalidades que son simplemente para dar tratamiento tributario. Pues es que yo necesito el dato de la persona para incluirlo en la factura. Bueno, esa es una de las finalidades que a nadie le pueden faltar en su política de tratamiento y en la autorización. Hay una finalidad que es el tratamiento que se da a los datos en tema de nómina, de personal, de afiliaciones a seguridad social. Todos los que tenemos trabajadores, pues tenemos que hacer que ellos nos den autorización para tratar sus datos para la gestión de nómina de bienestar del empleado. O sea, es una finalidad que es muy genérica, pero hay que avisarles, hay que entregarles esa información de porque yo voy a coger sus datos y los voy a utilizar para eso. Entonces, siempre, siempre la autorización tiene que ser informada. La información se limita a la finalidad del uso de los datos. Y tiene que ser expresa. Expresa no significa solo escrita, puede ser escrita, puede ser verbal o puede ser inequívoca. Pero inequívoca tiene que ser, o sea, el ser inequívoco es muy abstracto, tiene que ser una conducta muy contundente que uno diga, sí, la persona sabía que me estaba entregando los datos y qué iba a hacer con los datos. No es solamente demostrar que la persona estaba autorizando o demostrar que la persona sabía que me estaba entregando los datos. No, inequívocamente tengo que demostrar que sí me autorizó y que sabía para que yo estaba recolectando esos datos. En este tema de la autorización inequívoca han habido muchísimas confusiones, muchas ambigüedades. Obviamente la superintendencia, en aras de proteger los derechos de los titulares, pues le ha dado la razón a muchos de los quejosos, imponiendo sanciones a las empresas, y las empresas han argumentado que la autorización ya obtenido no de forma escrita ni verbal, sino de forma inequívoca, pero ahí todavía pues hay muchísimos riesgos que se corren y muchas sanciones que se imponen porque confunden inequívoca con tácita, es decir, se sobreentiende. Y eso no, inequívoca es que sepamos que la persona era consciente, que dijo, sí, trate mis datos, no haya sido ni escrito ni verbal. Tácita es, se sobreentiende, pues era lo lógico, que eso no está autorizado, eso no cumple con los requisitos de la ley y no podemos tener autorizaciones tácitas. La única oportunidad en que hubo autorización tácita o que se sobreentiende fue en el 2012 cuando se expidió la ley. En ese momento todos teníamos bases de datos, las empresas tenían unas bases de datos muy grandes, ya básicamente todos los datos de los clientes ligaban siempre el correo electrónico, o sea, lo que era celular y correo electrónico, ya todos habíamos compartido esos datos con muchísimas empresas, y para las empresas era completamente dispendioso empezar a buscar uno por uno para obtener la autorización, además de que no iba a cumplir con el requisito de que fuera previo.
Simplemente lo que hizo la ley fue, bueno, como esta ley es nueva, yo no los puedo sancionar y obligar a que borren sus bases de datos y empiecen desde cero con un trabajo que probablemente se ha hecho de forma muy juiciosa, bases de datos depuradas, que ya estaban filtradas, que se estaban utilizando en ese momento. Entonces lo que le dijo a las empresas fue, saque un aviso donde sus clientes puedan saber cuál va a ser el tratamiento que usted le va a dar a esos datos. Y si tiene forma de contactarlos, ya sea por correo electrónico o a través del teléfono o del celular, indíqueles que están incluidos en su base de datos. El que no le conteste, se entiende que lo autorizó. Y el que le conteste diciendo, por favor retíreme, usted lo retira y listo. El resto le quedan autorizados. O sea, fue la única oportunidad en que la ley dijo, vamos a hacerlo de forma tácita y de forma masiva. Ahora, si usted no tiene forma de comunicarse con cada uno, porque no tiene ni celular, ni tiene correo electrónico, lo que tiene es la dirección de la casa, pues le va a salir muy costoso enviarle una correspondencia a cada persona y la persona puede ser que no lo vea o que no responda. Entonces, publíquelo en su página web, publíquelo en un periódico de amplia circulación, y si nadie le dice que no quiere estar en la base de datos, se entiende que ya entregó la autorización. Eso fue en el 2012 y se dio un periodo de 30 días para hacerlo. Las empresas, la mayoría, fueron supremamente juiciosas y lo hicieron. Ya en este momento no es posible hacer eso, no es posible coger mi base de datos y como no tengo la autorización, entonces les voy a mandar a todos un formulario diciendo, vea, por favor, autorícenme. O sea, el hecho de hacer eso ya es irregular porque estoy utilizando los datos sin obtener la autorización. Pero pues no significa que no sea una práctica que se haga. O sea, las empresas a veces prefieren asumir ese primer riesgo, pero legalizar y sanear toda su base de datos o la mayoría y el resto eliminarlos, a tener una base de datos que realmente no cumple con absolutamente nada, pero ahí el riesgo está de que alguna de las personas que reciba el correo solicitando la autorización pues pueda acudir a la superintendencia a poner una queja para que investiguen la empresa. Entonces, sí o sí, siempre tenemos que tener autorización. Esa autorización es como el filtro, o sea, tenemos que buscar, de hecho, en eso consiste la implementación en gran medida de la Ley de Protección de Datos Personales, y cuando se va a hacer el Registro Nacional de Bases de Datos, lo que se hace es buscar esos filtros. ¿Dónde vamos a obtener las autorizaciones? Es que mi empresa es una empresa de consultoría y la verdad es que yo los datos de mis clientes los capto es cuando doy capacitaciones. Pues entonces en la lista de asistencia tengo que poner la autorización, porque ahí es donde las personas me están ofreciendo esos datos otra vez. Después de que me los entreguen, por primera vez, Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto con interferencia. Para mí no me sale ninguno aquí abierto. Allá. Bueno. Entonces, si yo pongo adecuadamente el filtro para obtener la autorización, pues me estoy curando en salud. Otro filtro muy utilizado es para los colaboradores el contrato de trabajo. O sea, todos los colaboradores que ingresan por primera vez pues tienen que firmar, no tienen, pero usualmente firman el contrato laboral. Entonces ahí incluimos las autorizaciones. Los proveedores, cuando pues ahora con el tema de los documentos electrónicos pues hay que volver a incorporar esos filtros, pero cuando firmaban el documento equivalente ahí poníamos la autorización porque era uno de los filtros donde decíamos la persona me está entregando sus datos y sí o sí tiene que pasar por este filtro. Entonces eso es súper importante, poder identificar en las empresas cuáles son los puntos en los que se entregan esos datos para poder poner ahí la autorización. ¿Qué es entonces? ¿Qué es el aviso de privacidad y por qué se confunde con la autorización? El aviso de privacidad básicamente es el párrafo que nosotros normalmente ubicamos en los filtros de recolección de datos y pues lo vemos en forma de autorización, pero en realidad ese es el aviso de privacidad. O sea, la autorización es el acto por el cual la persona dice sí, trate mis datos. O sea, es esa conducta de aceptar, esa es la autorización.
¿A través de qué texto? Pues el texto puede ser un aviso de privacidad o puede ser simplemente una aceptación de una política de tratamiento, y eso va a estar siempre incorporado en un manual de políticas y procedimientos de protección de datos personales. Entonces, ¿qué es el aviso de privacidad? Y ya les voy a mostrar un ejemplo. El aviso de privacidad es ese texto a través del cual la persona me dice sí autorizo, pero no siempre estoy obligado a utilizarlo. ¿Cuándo tengo que utilizar el aviso de privacidad? Cuando el titular que me está entregando los datos no puede conocer en ese momento el texto completo de mi política. Es decir, qué pena, Natalie, no estás compartiendo la presentación. Espérate. Ahí sí. Ahí ya la están viendo. Sí, ya. Listo. Entonces, ¿cuándo utilizo el aviso de privacidad? Cuando no puedo poner a disposición de mi cliente usuario, del titular, la política de tratamiento. Recordemos que la política es un texto largo, 4 o 5 hojas, a veces 10, a veces 15, donde están los derechos, los deberes, la información de la empresa, el procedimiento, cuáles son esas finalidades de forma detalladas, no resumidas sino detalladas. Puede ser muy largo, entonces si yo estoy dictando una conferencia en vivo y estoy pasando una lista de asistencia, pues yo no puedo a la lista pegarle las 15 hojas de la política y que a cada persona le quede una copia, entonces me va a salir pues más costoso e ineficiente la recolección de los datos. Entonces, en ese momento donde yo no puedo entregarle la política a la persona y decirle, léasela antes de darme los datos, antes de firmarme el formulario, entonces ahí le muestro el aviso. Es en ese momento. Cuando yo hago recolección de datos a través de páginas web, a través de formularios electrónicos, pues lo normal es que inserte un link y ese link me llega a la política. En ese momento la persona tiene la opción de leerla o no leerla. Si no le quiso dar clic al link para ir a leer la política y sin leerla me dijo sí autorizo, es responsabilidad de la persona. O sea, una cosa es que yo se la ponga a disposición y otra cosa es que tenga que garantizar de que esa persona la lea. Eso no es mi obligación. Mi obligación es que tenga como leerla. Ahora, esa persona también tiene que tener otras formas de acceder después a esa misma política con posterioridad a la autorización. O sea, yo no solamente le puedo decir, la política está en este link, después de que usted se registre no tiene cómo consultarla. No, en mi página web debo tenerla expuesta para que puedan consultarla, o puedo decirle, vea, si usted algún día necesita, pídala en este correo electrónico o descárguela de tal plataforma. Pero en ese momento es darle acceso. Aquí está el link, bien pueda leerla. Si no la leyó, ya es problema suyo. Entonces, aviso de privacidad cuando no tengo forma de poner a disposición la política. Si sí tengo la forma de insertar el link o de entregar la política completa, entonces simplemente le doy la oportunidad a la persona que la lea y lo que está diciendo la persona es sí, acepto el tratamiento de los datos conforme a la política de tratamiento de datos personales. Siempre, siempre tengo que tener una política. O sea, no siempre tengo aviso de privacidad, pero siempre tengo que tener la política. Y mucho cuidado, porque la superintendencia al final nos va a vigilar y a juzgar, por así decirlo, conforme a nuestra política. Lo que nosotros nos comprometimos en esa política es lo que nos van a vigilar. ¿Por qué? Porque uno de los puntos principales que se debe poner en la política de tratamiento son los canales de atención. Entonces yo tengo que decir a través de qué medios voy a recibir las PQRs, las sugerencias, las solicitudes de actualización de datos. Entonces si yo digo que los voy a recibir a través de la página web, que los voy a recibir a través de WhatsApp, que los voy a recibir en físico, pues por la dirección, sobre un correo, y que adicionalmente telefónico, entonces me comprometí a tener 4 canales habilitados, pues los tengo que respetar. Ahora, la ley no me exige tener tantos canales, puede ser uno, pero que el que tenga funcione y que sirva y conozca toda la política de tratamiento para que le dé trámite a las solicitudes de los titulares. Normalmente
se utiliza el correo electrónico y la página web si tengo formulario. Si no tengo formulario, pues no puedo poner mi página web como canal, tengo que poner solamente el correo electrónico. Si tengo una aplicación a través de la cual recibo solicitudes, lo puedo poner, es un canal adicional. Pero entonces ahí también hay que ser supremamente prácticos y no poner un montón de canales para que al final no tengamos forma de controlar las solicitudes que nos hacen. Puede ser que no sea tan común los reclamos o las quejas por el tratamiento indebido de los datos. O sea, normalmente lo que hacen las personas es que cuando reciben correos electrónicos que no quieren recibir, pues se dan de baja y eso es suficiente. Y en realidad, en este momento, para la superintendencia es completamente válido. Si yo lo tengo y sencillamente la persona me dice, no quiero que usted me hace datos, la primera oportunidad que me da la SIC es bórrelo. O sea, ni siquiera demuéstreme que usted tiene derecho a que la persona esté ahí o que no, ya, bórrelo, la solicitud que le están haciendo es bórrelo, bien pueda, bórrelo. Y después de que uno le diga, listo, ya lo borré, casi que de forma inmediata la superintendencia termina los procesos sancionatorios. Entonces, es muy útil el darse baja de las listas, pero si definitivamente tengo 30 canales de atención y en esos 30 canales me llegan solicitudes de actualización o eliminación de datos, pues los 30 canales los tengo que tener monitoreados. Entonces, hay que ser supremamente eficientes. Nosotros con las empresas que hemos asesorado, recomendamos 1 máximo 2 canales. Y que en realidad la persona que los atienda tenga supremamente claro cuándo las consultas son de datos personales y cuándo las consultas son de otros temas, porque en últimas tienen tratamiento muy similar, o sea, el trámite de ese requerimiento es muy similar al de una queja normal, pero pues las respuestas tienen que ser muy claras. Si está solicitando actualización, pues hay que actualizar los datos. Si está solicitando eliminación, hay que eliminarlos. No simplemente decirle, bueno, sí, vamos a revisar a ver si usted está en la lista y si está, pues lo borramos. No, hay que evidenciarle que efectivamente se le eliminó de la base de datos. Entonces, tener muy capacitada a esa persona, pero limitada a unos canales supremamente específicos. Y el manual, pues, es todo lo que nos, o sea, pues, así como todos los sistemas de gestión, pues, que tienen un manual donde incluimos todas esas pautas, conductas, procedimientos, proyectos o formatos de respuestas alrededor del tratamiento de los datos. O sea, ahí en ese manual vamos a incluir o vamos a encontrar cuándo tenemos que utilizar aviso de privacidad, cuándo no, y simplemente lo que hacen los usuarios es un checkbox y decir, autorizo la política de tratamiento de datos personales y con eso es suficiente. ¿Cuál es el texto del aviso de privacidad? ¿Cuál es el texto de la política? ¿Cómo hago para actualizarla? ¿Quién es el responsable al interior de la organización? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son esos canales? ¿Cuál es la información de la empresa responsable? Todo eso lo vamos a encontrar en la política. O sea, la política ya es el conjunto completo que nos va a decir al interior de la empresa cómo se maneja el tema. ¿Qué sucede? Que todos estamos obligados, o sea, todas las empresas que hacemos recolección de datos, por pequeñas que sean, estamos obligados a tener manual y a tener política. El aviso, ya saben, solo aplica para cuando no puedo poner a disposición una política. Pero lo que no estamos obligados todos es a hacer el registro de bases de datos. Pero el manual todos lo tenemos que tener, así sea de forma sencilla, pero ese manual tiene que existir al interior de las organizaciones. Entonces, aquí les traigo un ejemplo del aviso de privacidad. Entonces, pues ese aviso de privacidad cada vez se va volviendo más grande, porque cuando vamos incluyendo finalidades en nuestra base de datos, pues entonces vamos alargando el texto. Entonces ya no es solamente para la divulgación y promoción u oferta de productos, sino que tenemos un solo aviso de privacidad también para proveedores. Entonces incluimos la finalidad de los proveedores. O sea, a este ejemplo de aviso de privacidad le podemos ir incluyendo más finalidades y se nos puede volver un texto muy largo. Entonces hay que ser supremamente eficientes, muy concretos en la recolección de las autorizaciones. Pero pues este es como el ejemplo. Por favor, noten que hay
indicaciones de dónde se pueden ejercer los derechos, quién es el responsable de la información, el NIC de la sociedad, los datos de contacto o la dirección o la página web donde se puede encontrar la política. Entonces, la autorización tiene que cumplir con todos esos requisitos, con el nombre de la empresa, con la finalidad, con la forma de ejercer los derechos, con los datos, con la página web, si es que ahí está la política. Si no tienen página web, entonces usted puede consultar la política escribiéndote al correo. O sea, es muy importante que el aviso de privacidad esté bien construido. Eso se puede cambiar, claro, cada que vamos teniendo actualizaciones del manual, cada que vamos utilizando la base de datos para diferentes cosas, pues tenemos que ir acomodando este aviso de privacidad. Y aquí llegamos a un punto, o sea, ya vimos como la estructura principal y más sencilla de lo que es la protección de datos personales, que es la autorización y el tratamiento a través de lo que establece la política. El manual es esa norma interna que nos regula todo ese proceso. Pero aquí hay un tema un poco más complejo y es ese tratamiento de datos a través de terceros, que es súper importante porque hay veces que somos nosotros los terceros, no los dueños de la base de datos, y ahí también estamos cubiertos u obligados por las disposiciones de la ley de habeas data. ¿Por qué? Porque hay 3 sujetos que se establecen en el tema de la protección. El primer sujeto es el titular, es decir, las personas naturales, todos los que somos potenciales clientes, usuarios, proveedores, o sea, nosotros como personas naturales somos los titulares de la información, es decir, los dueños. Nosotros podemos hacer con nuestros datos lo que mejor nos convenga, lo que mejor nos parezca. Existe un segundo sujeto que es el responsable de la base de datos. El responsable de la base de datos es el dueño de la base de datos, o sea, la persona es dueña de sus datos. Yo soy dueña de mi nombre, de mi celular, mi dirección, mi correo electrónico, mi cédula, de mis datos. Pero ya como base de datos, las empresas son dueñas, titulares o, en este caso se les denomina responsables de las bases de datos, es decir, es el que la recolecta, el que obtiene la autorización por parte del usuario para poder tratar, almacenar y utilizar esos datos que están incluidos en esa base de datos. Entonces, el responsable es la empresa, pueden ser las personas naturales, o sea, yo puedo ser una persona natural con un establecimiento de comercio y actuar como responsable, es decir, estoy obligada a contar con la autorización, que me firmen, tener la política y tener todo. O sea, aquí se aplica para naturales y para jurídicas. O sea, no hay ninguna persona que se escape a la obligación de cumplir con las disposiciones de la ley de habeas data. Y tenemos una tercera persona, un tercer sujeto, que es el encargado. Y aquí quiero hacer un llamado súper especial a los que son agentes de marketing digital, a las personas que trabajan para otras empresas gestionando esas bases de datos, porque el encargado es esa persona que es un tercero, o sea, no es la misma empresa, es un tercero ajeno a esa empresa, no es el encargado del área de mercadeo de adentro de la empresa, no, es una empresa que es distinta a la responsable, distinta a la dueña de la base de datos, a quien se le entrega esa base de datos para que haga tratamiento por cuenta del responsable. Es decir, yo como empresa tengo una base de datos de morosos, todos me deben. Entonces le voy a decir a una casa de cobranzas que por favor me gestione esas llamadas y que les llame a cobrarles y que les diga dónde me tienen que consignar. Yo no le estoy regalando mi base de datos a la casa de cobranzas. Yo no le estoy diciendo, vean, coja esa base de datos y llámenos a cobrarles. Pero además, si usted quiere ofrezcarle sus servicios o véndasela a otro, no, yo le estoy diciendo, llame a las personas y haga un tratamiento exclusivamente para mí, ¿cierto? Es una labor encomendada específica. Pasa con las agencias de marketing, entonces hacen una campaña y recolectan unos datos. Esos datos no son de la agencia de marketing, esos datos son del responsable que le encargó la labor, que le dijo, vea, haga autorizar esa recolección de datos con mi política. Y el encargado está obligado a cumplir también la política del responsable. Obviamente tiene que tener su propia política para los casos en los que actúa como responsable,
pero en el caso que está haciendo o ejecutando una labor para otra empresa, tiene que cumplir la política de esa otra empresa, o sea, del responsable. Y no puede utilizar la base de datos para sus propias cosas, no, esa base de datos es del responsable. Sobre eso también ha habido muchísimas sanciones, porque finalmente cuando el encargado hace uso propio de la base de datos, pues básicamente lo que está haciendo es utilizar una base de datos sin autorización, y las autorizaciones son para el que dice ahí, o sea, acabamos de ver el aviso de privacidad, es el nombre de la empresa con el NIT, con la dirección, y a esa persona le están autorizando el tratamiento, no a todos los que estén en la mitad colaborando con la labor. Entonces ahí hay que ser muy juiciosos. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué lo resalto? Porque tiene que mediar una prueba entre el responsable y el encargado de que le dijo, vea, usted que va a ejercer esa labor con mi base de datos, o usted que va a recolectar datos por mí, o los datos que va a utilizar, que va a recolectar, que me los va a transferir después, tiene que quedar constancia de que yo le dije, esta es mi política y para esto la tiene que recolectar y esta es la autorización que tiene que obtener de los usuarios. Tiene que haber prueba de eso, puede ser un contrato, puede ser un memorando de entendimiento, puede ser simplemente un oficio que diga, vea, señora agencia de marketing, en esta campaña vamos a utilizar este tipo de autorización, esta es nuestra política, está ubicada en tal parte, y por favor, tiene que comprometerse a respetar esa política. Esa prueba puede ser requerida después por la superintendencia en caso de una queja para demostrar que efectivamente ustedes le informaron al encargado cuáles eran las pautas de protección que tenían que tener en esa gestión. Entonces, ahí hay que ser muy juiciosos. La verdad, las empresas no son juiciosas en eso. O sea, les puedo decir que hemos hecho incluso gestiones de tratamiento de datos con bancos, y los bancos incluso no son tan juiciosos en ese contrato de transmisión o de transferencia de datos para el encargado. Entonces ahí creo que falta todavía mucho juicio. O sea, ya en el tema de la autorización todos como que nos concientizamos, sí, para poder utilizar el dato hay que pedir la autorización, y ya siempre por defecto los que construyen las páginas web saben que tienen que poner su checkbox de autorización, los que dan capacitaciones saben que tienen que tener en la lista de asistencia su autorización. Eso ya es un chip que hemos incorporado, pero el tema de la transmisión de datos a encargados para que las gestionen, esa prueba o esa directriz de que cumpla mi política, eso no es un chip que todavía nos falta, y ahí hay muchísimos vacíos y muchos riesgos, y se han generado muchas sanciones por no cumplir con ese requisito. Entonces recuerden, titular es la persona natural, la dueña del dato, responsable es el dueño de la base de datos, el que hace la recolección y el que tiene la autorización, y el encargado es el que gestiona la base de datos para el responsable, pero no es el encargado del área de mercadeo ni el encargado del área de PQRs de datos personales. El encargado es un tercero ajeno a la organización. Si mi gestión la hago al interior de mi organización, no tengo encargado, simplemente hago gestión en calidad responsable de mi propia base de datos. Tengo aquí dos casitos y un tercero, pues que creo que les va a hacer mucho sentido, porque uno aprende mucho más de las empresas o de las cosas que conocen, sin ánimo de ir a vulnerar pues como el nombre de las empresas. Pero les voy a poner dos casos que no revelo el nombre, y un tercer caso que fue súper específico, y que yo creo que con eso sí vamos a ser conscientes de cómo debemos hacer el tratamiento de los datos en nuestras empresas. Entonces, en este caso, hay una mujer que se realiza una prueba de embarazo que resulta positiva, no dice nada en el laboratorio que se realiza la prueba, no da consentimiento para el uso de sus datos personales ni de su estado de gravidez. Después, otra empresa contacta a esa misma mujer para ofrecerle servicios de conservación de células madre. La mujer presenta queja ante la superintendencia, y en la investigación la segunda empresa, no el laboratorio sino la empresa, no puede aportar copia de la autorización de la titular. ¿Cuál fue aquí el resultado de esa investigación? Pues una sanción de 200 salarios mínimos, que esto fue ya hace algunos años, entonces posiblemente la sanción no fue tan alta, pero hoy sería una sanción de 200 millones de pesos por no contar con la autorización. ¿Qué tuvieron en cuenta aquí?
La única forma en que la empresa que la contactó para ofrecerle los servicios de conservación de células madre, la única forma que tenía de enterarse de que esa mujer estaba en embarazo, pues era obteniendo el dato a través del laboratorio. La persona demostró que no tenía forma de saber por otro mecanismo que ella estaba en embarazo. Entonces, pudieron determinar que efectivamente el laboratorio le pasó los datos para que la contactara. Ahí hay algo muy importante y es que, vuelve a jugar, los datos de salud pues no pueden ser tratados de forma general. El estado de embarazo es un dato sensible que puede generar discriminación, entonces no había motivo por el cual el laboratorio pudiera tratar los datos sin autorización, pues era muchísimo más grave el hecho de que se tratara de una prueba de embarazo, transferirle el dato a una empresa que ofrecía esos servicios. Además que ahí, como cuando uno dice que pecaron por inocentes, o sea, era muy fácil o muy contundente la prueba de, me hago una prueba de embarazo y usted me contacta para ofrecerme servicios asociados a eso. O sea, distinto hubiera sido que le hubieran pasado los datos a una empresa de telecomunicaciones, pues probablemente no hubieran tenido forma de unir o de enlazar la transferencia de los datos que hizo el laboratorio con la empresa para que la contactara a ofrecerle otro servicio. Pero aquí era, o sea, fue una prueba muy contundente y definitivamente si la mujer no autorizó la transferencia de datos, no autorizó el tratamiento, el laboratorio lo único que podía hacer era guardar el resultado y listo. En ese caso, a pesar de no tener autorización, él tenía la facultad de guardar el resultado y almacenarlo, pues porque para poder hacer análisis estadístico o por si en algún momento le pedían la copia, pues fue un servicio que prestó, y también el tema de expedir la factura, pero no podía utilizarlo para nada más, no podía, o sea, por autorización legal podía dar ese tratamiento, pero no podía transferirlo a un tercero, no podía llamar a la persona a decirle, bueno, como ya tienen la prueba positiva, entonces le invitamos a que consulte otro tipo de análisis, otro tipo de pruebas, o le recomendamos a este médico. No podían ni siquiera hacer eso. Entonces, ahí hay que ser supremamente juiciosos, y además les digo, para los titulares de los datos es súper fácil, porque lo único que tienen que hacer es poner la queja en la SIC, que es un correo electrónico, o que es entrar a la SIC, llenar el formulario, que no es un formulario complicado, simplemente es contar los hechos, decir si ya hizo reclamación directa ante la empresa, y con eso la superintendencia impulsa todo el trámite. O sea, no hay que ir a audiencias, no hay que demostrar conocimiento especializado, es simplemente poner la queja. Entonces, para nosotros las empresas, en realidad tenemos que ser muy, o sea, para nosotros es muy difícil como abstenernos de esos datos que son supremamente valiosos, porque van al cliente específico, o sea, al cliente que realmente es nuestro potencial cliente, o al usuario que es nuestro potencial cliente, por así decirlo. Pero si definitivamente no tenemos la autorización, no lo hagamos, porque para el titular es supremamente fácil llevar el caso a la SIC, y la SIC todos los casos los requiere. O sea, son infinitos casos, pero todos los requieren. Y en el primer requerimiento pide mucha información, y de esa información una de tantas es la autorización. Obviamente cuando uno le soporta a la superintendencia, si vea, la persona ya me había requerido para eso, yo ya le contesté, yo ya lo eliminé de la base de datos y no se le causó un perjuicio, la mayoría de las veces archivan el trámite. Pero en este caso, donde era una transmisión o transferencia de datos, donde era un dato sensible, pues la superintendencia dijo, no, lo voy a investigar hasta el final, y así hay muchísimas investigaciones en curso. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con ese uso de los datos que están en nuestro poder. Tengo aquí otro dato que es relacionado con las hojas de vida. Aquí hay que tener mucho cuidado. O sea, han habido muchísimas sanciones por el almacenamiento de hojas de vida. De hecho, es un proceso que cuando hacemos la implementación de toda la ley de protección de datos personales, es un proceso que crea mucho conflicto, porque básicamente si nosotros no tenemos un motivo para almacenar los datos y no tenemos unas reglas claras para almacenar esas hojas de vida, pues la salida es eliminarlas. Entonces, cuando llegamos a las áreas de talento humano, es bueno, y las hojas de vida de los postulantes, ¿dónde están? Y tienen
carpetas de las carpetas con hojas de vida de hace 10 años, de hace 5, o sea, son datos desactualizados, no tienen constancia de la autorización, o sea, guardar una hoja de vida también necesita autorización porque hay datos de la persona, hay datos personales, incluso pueden haber datos sensibles. Y básicamente la solución a todo eso es elimine esa base de datos, elimine esas hojas de vida, los que no tengan constancia de la autorización, los que no tengan trazabilidad de cómo lo obtuvo, son datos o son hojas de vida que están almacenadas de forma incorrecta. Entonces, en este caso, pues fue una hoja de vida que recibió la empresa a través de un tercero autorizado para recibir la hoja de vida, pero que no le fueron claros y no fueron juiciosos en obtener la autorización y decir la hoja de vida no es para mí, la hoja de vida es para esta empresa, o no fueron juiciosos en el momento de la autorización de decir yo le voy a recolectar la hoja de vida, pero en cualquier momento se la voy a transferir a X empresa a la que yo decida para que lo incorpore en un proceso de selección y el manejo que le va a dar esa empresa a su hoja de vida es o sea, ese fue el pecado en este caso, porque si bien la persona estaba ingresando su hoja de vida en un portal de empleo, pues era obvio que lo que quería era que lo metieran en procesos de selección. Pero cuando la persona dijo, bueno, a ver dónde mandaron mi hoja de vida, entonces la hoja de vida está en X empresa. Y que básicamente también hubo un componente muy importante, es que en este caso específico, en los primeros 2 requerimientos, cuando la persona dijo, venga, mis datos, ¿para qué los están utilizando? ¿Para qué están almacenando mi hoja de vida? No le dieron respuesta. Eso para la SIC es supremamente grave. O sea, no es peor decirle, sí, aquí lo tengo y no encuentro la autorización. Es mejor decirle eso que no responder. Además que la superintendencia, cuando no responden, ya es como un indicio grave. Y si adicionalmente la superintendencia los requiere y no responden, también ponen multas por no responder. Entonces hay veces que las sanciones son sanción por incumplimiento y sanción por no responder. Eso es, y las sanciones por no responder van 5 salarios mínimos y por cada respuesta evadida puede incrementarse 5 más, o sea, eso al final se vuelve un monto muy alto. Entonces, en este caso pasaron esas 2 cosas. Lo primero, no le respondieron a la persona cuando les dijo, venga, ¿para qué están utilizando mis bases de datos? Es decir, ¿cuál es la finalidad? Y tampoco él les dijo, bueno, ¿y hasta qué punto va a estar almacenada? ¿Por 1 año, por 2 años, por cuántos procesos de selección? ¿Por uno, por el que yo me postulé, o lo van a utilizar para más procesos de selección? Y por no darle cuenta a la persona de cómo obtuvo la autorización y para qué iba a utilizar esa hoja de vida, cuántas veces, cómo, durante cuánto tiempo y cómo garantizaban que él la pudiera actualizar, pues entonces le impusieron una sanción de 50 salarios mínimos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque uno no sabe en qué momento está, o sea, estoy obteniendo autorizaciones, pero no están completamente ajustadas a la finalidad, o estoy obteniendo autorizaciones para mí, pero yo estoy transfiriendo esos datos, entonces al final no cumplo, o estoy obteniendo la autorización, pero no tengo prueba, no tengo copia, no tengo nada, o sea, el día que me pregunten no tengo cómo ubicar las autorizaciones, estoy en riesgo de que me impongan multas de 500, de 50 y 200 salarios mínimos, incluso más, y pues definitivamente una multa de esta naturaleza pues le cae mal a cualquier empresa. Además, porque cuando tenemos una base de datos chiquita, pues uno puede controlarla, uno puede decir, listo, esta base de datos, estos son los datos que cuentan con autorización y estos son los que no, voy a filtrarlos, voy a sanear mi base de datos. Cuando las bases de datos van creciendo, es supremamente complicado el manejo. Y les voy a traer aquí un caso para que dimensionemos un poco el tema de qué puede pasar en esas solicitudes de los clientes o de los usuarios. Uno aprende es imaginándose representando el caso con alguien conocido. Rappi, todos sabemos que Rappi pues tiene una base de datos increíblemente grande, no solamente maneja bases de datos de clientes y de titulares de usuarios, perdón, también tiene los datos de sus colaboradores, también tiene los datos de todas las personas que prestan el servicio. O sea,
Eso tiene que ser una base de datos completamente gigante. ¿Qué pasó en este caso de esta sanción? Esta sanción es reciente, de hace más o menos año y medio. La persona efectivamente había hecho el registro en la aplicación, había entregado sus datos de forma consciente, o sea, esto no fue un tema de yo no me di cuenta en qué momento, sino que entregó sus datos y pues en algún momento tuvo que haber entregado la autorización. La superintendencia le dijo rápido, bueno, muéstrame, no, perdón, la persona le dijo a Rappi, yo ya no quiero recibir más sus correos electrónicos ni sus mensajes de texto, me están llegando correos y mensajes a toda hora, por favor, elimíneme de su base de datos. Entonces, Rappi le dijo, sí, efectivamente, lo voy a eliminar, y eliminó la persona supuestamente de la base de datos. La persona sigue recibiendo mensajes de texto, sigue recibiendo correos electrónicos e información con publicidad Rappi. Entonces acude a la superintendencia, le dice, vea, superintendencia, yo ya fui donde ellos ya me dijeron que me habían eliminado, pero me siguen llegando los mensajes de texto y mire la prueba. Ellos me respondieron en tal fecha y posterior a eso me han enviado 2, 3, 5 o tantos mensajes de texto y tantos correos electrónicos. ¿Qué hizo la superintendencia? Le dijo a Rappi, bueno, entonces como usted ya le respondió, ya le dijo que sí, pero no cumplió con lo que le dijo que sí, entonces muéstrame la autorización y muéstrame que usted sí lo eliminó para que se pueda quitar la responsabilidad del uso de esos datos. Pues Rappi no fue capaz de demostrarle en este caso que había obtenido la autorización. Lo que se limitó a decir es, si se registró en nuestra base, en nuestra aplicación, obligatoriamente tuvo que haber dado la aceptación. Es que dijo ahí la superintendencia, no, es que no se puede sobreentender, no es que si se registró, entonces pues se sobreentiende que me autorizó, no, la autorización tiene que ser previa e informada, muestre en la parte del registro donde le informó usted para que iba a tratar los datos. Entonces, primer punto, no le pudo demostrar la autorización. Ni siquiera el soporte técnico, el soporte magnético, el pantallazo del día, la fecha y la hora y el medio por el cual hizo el registro no fue capaz de soportar la prueba pues, de la autorización. Y el hecho de decir que si está registrado es porque lo autorizó, no fue válido para la superintendencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa autorización inequívoca, porque la superintendencia tampoco es que reciba todo como autorización inequívoca. Y lo segundo fue que le dijo, bueno, entonces, si usted le dijo que lo había eliminado, ¿por qué le siguió enviando mensajes de texto? Pues Rappi tampoco pudo demostrar por qué le seguían llegando mensajes de texto y correos electrónicos a esa persona, sabiendo que ya lo había eliminado, porque además demostró que lo había eliminado. La respuesta que le dio a la persona era porque supuestamente sí lo había eliminado. Entonces, conclusión, violó los derechos de los titulares y le impusieron una sanción por 298 millones de pesos. O sea, es una sanción completamente ejemplar para que todo el mundo pues se entere y se abstenga de cometer las mismas irregularidades. Ahora, yo llevo esto a unos casos que hemos tenido de empresas en las que nosotros hacemos esas implementaciones. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Que la persona se registra varias veces y en la base de datos no bloquean la posibilidad de que la persona tenga 2, 3 o 4 registros. Entonces la persona se registró una vez en la aplicación con un correo y no lo ligaron a la cédula y se registra en la página web con otro correo, o manda un PQR y lo registran con el correo y en la aplicación con Facebook y son correos distintos. Entonces las personas muchas veces están duplicadas en las bases de datos. Hacen la reclamación, se les responde y se les dice, ya quedó eliminado. Días después vuelve la reclamación, mira, usted me dijo que ya me habían eliminado los datos y me sigue enviando correos electrónicos. Cuando vamos a revisar es que en la base de datos, que si bien es administrada por un software, no hay controles o no hay filtros que eviten del todo la duplicidad de los datos. Entonces borran un registro, o sea, borran uno de los renglones y quedan otros vivos. Posiblemente eso le pudo haber pasado rápido. Realmente en la resolución no queda claro si eso fue lo que de verdad pasó, pero sí sé, en las empresas que nosotros hacemos el seguimiento, sí nos ha pasado muchísimas veces eso, e incluso nos han llegado tutelas. O sea, todo hay que decirlo, las empresas tratan de hacer su mayor esfuerzo, pero hay cosas que se les sale de las manos, y nos han llegado incluso tutelas diciendo, es que ya me dijeron que me habían eliminado, me siguen enviando mensajes
por favor elimíneme de verdad cuando vamos a hacer una revisión, venga, usted sí verificó que se hayan eliminado todos los campos que estén asociados a este correo, eliminamos 3 y nos quedó faltando 1, bueno, pues entonces por ese 1 que les quedó faltando nos pueden multar con 298 millones de pesos. Entonces hay que ser supremamente juiciosos, y eso que nos ha pasado en empresas que son muy ordenadas en el almacenamiento de sus bases de datos. Ahora imagínense en las empresas donde los datos los tratan o los almacenan en archivos de Excel. O sea, realmente el poder duplicar esas bases de datos es un riesgo supremamente alto. Entonces, creería que ahí es muchísimo más complejo garantizar que cuando una persona le pida a uno que lo elimine de la base de datos, pues que definitivamente lo elimine de todas las bases de datos que tengo en mi organización. Creo que ahí va a ser mucho más complicado. Entonces, el tema no es solo legal, el tema también es operativo, es organizacional, es un tema que viene desde la concepción del almacenamiento, de la protección que tengo que darle a los datos, no solamente para que mis titulares no se sientan vulnerados, sino para evitar que puedan pagarme este tipo de cosas, de sanciones de 50 salarios mínimos o de 300 millones de pesos por no dar respuesta o por no atender en debida forma una solicitud. Entonces, básicamente eso es como a grandes rasgos todo lo que implica ese tratamiento de esos datos, lo que implica tener un formulario en mi página web para recolección de datos. Lo mínimo que tienen que tener en su página web si tienen formulario es la casilla de marcación donde aceptan la política de tratamiento de datos, y que esa política esté colgada en esa misma página o en ese link y que las personas puedan acceder. Lo mínimo que tienen que garantizarle a las personas es que puedan hacer reclamaciones o ejercer sus derechos para autorizar, suprimir, para actualizar, suprimir, corregir los datos, para que realmente podamos estar tranquilos de que nuestra base de datos es una base de datos sana y que la podemos utilizar para incrementar las ventas de nuestra empresa. Entonces, ahora sí quiero darles la palabra si tienen dudas, inquietudes en relación con lo que acabamos de ver. Nati, hay una pregunta en el chat. Cuando llegan hojas de vida a la empresa sin solicitarlas, ¿qué tratamiento se les debe dar? Bueno, básicamente, o sea, el tratamiento de las hojas de vida no es ajeno a la autorización, como decíamos. Yo puedo o decirle a la persona, no estoy en un proceso de selección, no voy a almacenar su base de datos, o simplemente eliminarla. Si yo la elimino, pues no estoy incumpliendo, ¿cierto? Porque finalmente, pues yo no le pedí el dato, no me voy a hacer cargo de algo que no le solicité. Ahora, si mi intención es almacenarla, porque bueno, una buena hoja de vida me puede servir no para este proceso que estoy haciendo, sino procesos más adelante, pues debo obtener la autorización de esa persona a través de correo electrónico. Puedo contestarle, no estoy solicitando, no estoy en proceso de selección, pero puedo incorporarlo en esta base de datos para procesos de selección durante tanto tiempo, durante un año, o para X o Y procesos de selección hasta que se cubran tantas vacantes, y por lo tanto voy a almacenar su hoja de vida. Si la persona me dice, ok, muchas gracias, eso fue una autorización, cumplí con decirle qué voy a hacer con la hoja de vida, quién soy yo, o sea, le dije, la base del tratamiento, yo soy el área de recursos humanos, esta es la empresa, y la persona dijo sí, ok, entonces ahí ya tengo la autorización. Ahora, si yo simplemente la cojo, la guardo y la almaceno, pues corro el riesgo. Eventualmente yo podría decir, no, es que él me la mandó para incluirla en un proceso de selección. Si me piden autorización, puede ser que por autorización no tenga problema después. Pero si me dicen, usted le dijo para cuántos procesos de selección, usted le dijo cómo almacenar y a tratar esos datos, ahí sí va a tener problema y puede ser que resulte involucrado en un proceso administrativo sancionatorio. Entonces, el proceso de hojas de vida debería ser un proceso, o sea, de recolección de hojas de vida de almacenamiento, un proceso que esté regulado. Si usted no está buscando hojas de vida y se la mandan, no las almacene. No se gane un problema por algo que no está buscando.
Si tiene la autorización, si la persona en el mismo correo le da la autorización, pues también puede ser válido, siempre y cuando se ajuste al tratamiento que le esté dando. Pero si es simplemente una hoja de vida, le contesté, vea, no estoy buscando a nadie, pero la voy a guardar, la persona nunca volvió a contestar, yo recomiendo no guarde esa hoja de vida, porque si no, puede prestarse para un problema. Ahora, si me envían la hoja de vida, se revisa la hoja de vida, es una persona que sí va si la voy a incluir en un proceso de selección, pues en el primer contacto que tengo con la persona le recolecto la autorización, porque sí la voy a utilizar. De lo contrario, estaríamos en riesgo. Bueno, dice, ¿cuándo no obliga el registro de bases de datos? El registro de bases de datos está en este momento obligatorio para las empresas que tienen un número superior de activos, pero en realidad no les tengo aquí el dato actualizado, pero es alrededor de, o sea, el tope está expresado en VTs, entonces no tengo el dato actualizado con la VT de este año, pero es alrededor de más de 3.000 millones de pesos en activos. Y recuerden que el registro de bases de datos no es un registro que yo haga que monte mis bases de datos, o sea, yo en ningún momento le entrego los datos como tal o la base de datos, el archivo Excel hace la superintendencia. Lo que yo hago es decirle a la CIPA, tengo 10 bases de datos, tengo 15 o tengo 2. Se llaman de esta forma y están almacenadas en tal parte. Y las utilizo para estas finalidades. No le tengo que decir específicamente las personas que están en esta base de datos son tales, no, simplemente la describo, qué tipo de datos recolecto, ni siquiera tengo que mencionar los campos, o sea, nombre, dirección, teléfono, no, lleno un cuestionario donde la superintendencia me dice, recolecta datos sensibles, recolecta datos de menores, recolecta datos de información financiera, recolecta datos de usuarios y contraseñas, o sea, es un formulario donde describo la base de datos y con eso es que la superintendencia después me va a ir a controlar o me va a ir a vigilar, pero nunca entrego la información. Si tengo que decir cuántos registros, si son 100 personas, 1000 personas, 10.000, pero no estoy obligado a entregar los datos como tal. Si que les quedo debiendo, pues específicamente el dato de los VT, porque nosotros lo que hacemos es que en el primer mes del año, sea en enero, indagamos con todas nuestras empresas, bueno, muéstrame cuál fue el cierre a 31 de diciembre, cumplió con los activos, de hacer el registro, porque el registro debe hacerse entre los 2 meses siguientes al cumplimiento del tope. Entonces, ahí sí les quedo viendo el dato exacto, pero está alrededor de ese valor. Bueno, el dinero de las sanciones que impone la superintendencia va para quien demanda o qué uso tiene. Es una multa, eso no es una indemnización. O sea, la diferencia entre multa e indemnización es que la multa es una sanción administrativa que tiene por objetivo como aconductar o disciplinar a la persona que incumplió, pero no va directamente a resarcir el daño que se le causó al quejoso o al titular. La indemnización sí tiene ese objetivo de resarcir el daño o el perjuicio que sufrió la persona. En este caso es una multa, es una sanción administrativa. Ese dinero no es para el quejoso, es para la superintendencia, eso ingresa en el presupuesto de la superintendencia. Hay una parte que tiene destinación específica, el resto pues la superintendencia es la que decide qué hace con esas multas. Entonces no es un incentivo para los titulares y creo que ahí la ley fue muy sabia en no incentivar las reclamaciones de las empresas a través de la imposición de una indemnización en favor de los afectados, sino que simplemente le dijo a la superintendencia, ponga las multas y recaude usted, porque si no, esto podría volverse una magia. Entonces, por ahora, todas estas multas o ese dinero va directamente a la superintendencia y no llega a manos del afectado pues, o del titular. Bueno, si me contacto con una empresa, no, si me contacto con una persona en una empresa al correo que tenía registrado en la empresa como director de compras sin autorización previa, estoy incumpliendo la ley de base data o por ser una empresa no hay problema. Bueno, ahí hay que tener claro algo. Los datos de las empresas como tal no son susceptibles de la protección, pues, o no son protegidos a través de la ley de protección de datos personales. Hablamos que eran los datos de las personas naturales. Entonces, el correo de info@
X empresa, lo puedo tratar, lo puedo almacenar, no le tengo que pedir permiso a nadie. Eso no es un dato que me lleve directamente a una persona. Ahora, si el correo que estoy utilizando es el de una persona, pero es un correo institucional, ese dato puede ser susceptible de protección. Y de hecho, cuando hago el registro en la superintendencia de las bases de datos, me pregunta, ¿usted guarda información de contacto de correos electrónicos? Sí. Esos correos electrónicos son de naturaleza personal o empresarial, o sea, o laboral. Si digo es porque tengo ese tipo de correos, es decir, el director de compras, entonces es Pepito Pérez, @ y el nombre de la empresa. Ese dato puede ser susceptible de protección, es decir, no cualquier persona puede tratar ese dato y entonces empezarle a enviar información de servicios financieros, información personal, porque en ese caso estaría vulnerando la autorización o vulnerando la finalidad para la cual se obtienen los datos. Ahora, si lo que estoy haciendo es uso de ese correo electrónico única y exclusivamente para los fines para los cuales se me otorgó y que se relacionan con la función de esa empresa, con el servicio que presta la empresa, con el rol que juega la empresa y para un tema de compras, pues entonces lo voy a poder utilizar. Pero no voy a poder después decir, bueno, como es ya sé que este es el de esta persona, entonces también lo utilizo para otros fines, o lo utilizo para, como si fuera un dato exclusivamente personal por fuera de la actividad que nos liga con esa persona, ahí ya no lo puedo tratar. Entonces, la respuesta básicamente es sí, ese correo está protegido por la ley de habeas data, pero puede tener un campo o un espectro en el que lo puedo utilizar por ser de el correo laboral, pues el correo institucional de una persona y ligado solamente a la actividad de esa empresa. La autorización se debe pedir ¿de qué forma? Por medio de un documento o texto. Bueno, recuerden lo que les decíamos, la autorización tiene que ser previa, tiene que ser informada y tiene que ser expresa. Se puede pedir por un documento, es decir, en una planilla y firme diciendo que acepta. Se puede pedir con una casilla de marcación donde dice acepto el tratamiento de mis datos personales conforme a la política y clic en acepto. Es completamente válido. Puede ser telefónica. Pongan mucho cuidado, si es telefónica o si es verbal en cualquier escenario, tengo que tener prueba de la autorización. Entonces, la llamada la tengo que grabar o tengo que de alguna forma obtener la autorización a través de la marcación de un número donde me quede registrado en el sistema que la persona dijo sí, autorizo. Porque lo que vale en realidad no es ni siquiera la autorización, es la prueba de la autorización. Si yo no tengo forma de probar esa autorización, no tengo la autorización. Y eso es lo que me va a pedir la CIC. Entonces, ¿por qué medio? Puede ser escrita, puede ser verbal, puede ser un texto en una página web, en un formulario, pero que yo quede con la prueba de que esa persona dijo sí. Cuando se autoriza el manejo de datos, ¿ese tema caduca algún día? Pues en realidad no hay una caducidad establecida por la ley que diga, bueno, el tratamiento de los datos se autoriza por máximo 10 años, a los 10 años tiene que volver a tener la autorización, eso no existe, ni 5 años ni 2, no existe. La autorización se supone que es permanente, pero hay un derecho de los titulares que es revocar la autorización. Entonces, yo en cualquier momento le puedo ir a decir a Rappi o le puedo decir al que sea, por favor, deje de tratar mis datos, borre todos mis datos personales de su base de datos. ¿Qué va a pasar? Que esa persona o esa empresa me va a decir, listo, ya la borré, o sea, usted ya no existe en mi empresa. O si yo tengo algún tipo de relación comercial o algún tipo de relación legal, me va a decir, le borré todo lo que no era exigido por ley. Es decir, su nombre y su cédula, como para efectos de factura, lo tengo que conservar. O su nombre y su cédula y X dato de salud lo tengo que conservar porque pues, yo le presté un servicio de análisis de laboratorio y estadísticamente no puedo borrar el registro. Por integridad de base de datos no puedo borrar este dato, pero el resto ya quedaron eliminados. Entonces, no hay una caducidad por ley, pero la autorización se entiende otorgada por todo el tiempo hasta que la persona solicite revocarla. La revocatoria es un derecho, no se pongan a pelear con las personas que vea que usted me autorizó, entonces para qué me autorizó si me iba a decir que lo borrara después, no, eso es un derecho. Está
permanecer o eliminarse. Aquí ya no encuentro más preguntas aquí en el chat. A ver si se me quedó alguna. Ya está. Ahí estaban todas. Entonces, Natalie, hola. Hola. Hola, tengo para hacerte como un par de preguntas. Una, por ejemplo, digamos, actualmente el WhatsApp se ha convertido en una herramienta de venta, ¿cierto? Y las personas, digamos, que crean sus listas de difusión en el WhatsApp, pero ¿en qué momento realmente, bueno, tú lo has dicho, hay que tener autorización de datos personales? ¿Cómo se puede manejar eso cuando tú tienes alguien que alguna vez te llamó, la empresa lo agregó y empieza a hacer listas de difusión con la información comercial? Bueno, entonces hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que existen las bases de datos de naturaleza doméstica, es decir, la base de datos de mi celular. Ahí está mi primo, mi tío, mi papá, mi hermano. Esas bases de datos no están sometidas en ningún caso a la Ley de Protección de Datos Personales. Pero cuando esa base de datos se convierte o la empieza a usar una empresa o yo mismo, pero en nombre de un establecimiento de comercio, entonces ahí deja de ser doméstica, que básicamente eso es lo que pasa con esas listas de difusión, que tengo un montón de gente que o saco la información de los grupos, los agrego al WhatsApp y digo, no, pues es que esa es la base de datos mía, la tengo en el teléfono, es mi WhatsApp, no es el WhatsApp de la oficina, es el mío, entonces armo mi propia base de datos doméstica, pero cuando la empiezo a utilizar para una empresa, entonces ahí deja, o para ofrecer servicios comerciales, ahí deja de ser doméstica. Que eso es, una cosa es que yo arme la base de datos y empiece a mandar lista de difusión. Si yo no tengo autorización, eso no hay forma de organizarlo. O sea, ahí no hay nada que me proteja, ni tengo defensa, porque yo misma armé la base de datos, yo misma recolecté el dato y me atreví a usarla. Ahora, si la persona lo que hace es que me escribe, entonces me dice, buenas, estoy buscando tal servicio, me recomendaron su empresa para que por favor me dé información. ¿Yo para qué puedo utilizar ese dato? O sea, no es que yo le tenga que responder, qué pena, no lo puedo atender porque usted no ha autorizado el tratamiento de sus datos. No, yo puedo hablar todo lo que quiera con esa persona, yo le puedo responder todas las preguntas que me haga, le puedo enviar cotizaciones por ese medio, pero no puedo después empezar a enviarle información de forma genérica. O sea, yo puedo darle tratamiento a toda la conversación, pero para ya incorporarlo en una base de datos, en una lista de difusión, tengo que tener su autorización. ¿Por qué? Porque ahí vuelve el tema, la autorización es informada, entonces yo le voy a decir, yo no voy a guardar su contacto de WhatsApp única y exclusivamente para responderle sus preguntas o para el proceso de venta que fue para lo que usted me buscó. Entonces se sobreentiende que ahí sí la relación es uno a uno y él me buscó y no le puedo decir, no lo atiendo solo por no tener una autorización. Pero no le puedo decir, bueno, como ya me escribió, entonces de una vez para la lista de difusión. ¿Qué toca en esos casos? Tener un filtro para obtener autorización. Si en realidad la práctica más común que tengo es recibir clientes por WhatsApp e incluirlos en listas de difusión, incluirlos en grupos, pues lo que debería hacer es, o en el, pues si los voy a incorporar en un grupo, en el mismo grupo tener o formulario de registro o que se tenga o que se haga la autorización en las condiciones de uso del grupo o obtenerla por otro medio, en un formulario de Google, obtenerlo, haga el registro en nuestra plataforma, en la página web, o fírmeme este documento y me lo envía, pero pues no es correcto simplemente que porque la gente me habló, yo establecí una conversación con la persona y ya automáticamente lo incluyo en mi base de datos. Esas listas de dispersión se vuelven peligrosas, o sea, no es simplemente que cuando nos requiera la SIC, yo como empresaria pueda decir, ay, no, es que esas listas de difusión no las enviaba yo, las enviaba a mi comercial desde el celular de él y el número no es el de la empresa, el número es el de él. No, pues la empresa está en la obligación de verificar con ese comercial que no esté haciendo un uso ilegítimo de los datos, porque finalmente el responsable es la empresa. Entonces ahí sí el filtro debe ser al revés, primero me da la autorización y luego lo incluyo en la base, en la lista de difusión. De todas formas, no quiere decir que el WhatsApp no pueda ser utilizado para los medios comerciales. Si me hablaron,
Yo puedo establecer toda la conversación y hacer todo el proceso de venta a pesar de que no me haya firmado una autorización o un texto que diga sí, autorizo con esta finalidad, porque la persona al hablarme pues me facultó establecer esa comunicación directa. Ahora, no lo incluyan en ninguna base de datos sin autorización. Ese es el filtro que tienen que poner para poder gestionar ese dato después de forma genérica. Listo, y ahí es donde va mi segunda pregunta. Entonces, por ejemplo, los comerciales de las empresas, pues como su fin es comercial, algunas veces utilizan datos abiertos, referidos, etcétera. Entonces, se hacen, por ejemplo, contactos y las empresas dicen, bueno, ¿de dónde sacó mi información? Entonces, la idea, como tú dices, es antes de llamar a un referido o antes de llamar a alguien de datos abiertos, hay que solicitar, o sea, enviarles como el formulario para la autorización de esas llamadas. Pues, o sea, te entiendo que es como, o sea, las empresas que le dicen a la persona, bueno, le doy un descuento si me da 10 referidos y empiezan Cosas a... como esa. Eso no es legal, o sea, porque yo no estoy autorizada para entregar datos, no, mejor dicho, yo como persona natural no tengo problema, yo puedo entregar los datos, pero la empresa no puede utilizarlos si no tiene la autorización previa. Eso no es legal. Lo primero que tendría que hacer es obtener la autorización, pero vuelve y juega, la autorización tiene que ser previa. O sea, si tú le mandas el formulario por WhatsApp, autoríceme por favor el tratamiento de sus datos para poder contactarlo, pues ya lo utilizaste el WhatsApp, ya lo incluiste en tu base de datos. Entonces, eso en realidad no es legal, a menos de que la forma en la que la vayas a contactar sea una forma personal, o sea, necesito 10 referidos, llámelos usted, hágame el favor, póngame, le cita tal día en tal parte y allá llegan todos, pues ahí no hubo ninguna violación, porque finalmente es una invitación a la que acudieron y apenas en ese momento les voy a recolectar nombre y datos de contacto. Pero ese juego de siéntese aquí, deme 10 contactos de nombres, teléfonos y correos y contra eso le doy un beneficio, un descuento, una prebenda, eso no es legal, porque estoy utilizando el dato antes de tener la autorización. Ok, igual sucede entonces como con datos abiertos que tú entras pues a datosabiertos.gov.co creo que es y hay un montón de información y que la gente puede utilizarla. ¿Sería lo mismo? No, es que mira, hay datos que son datos públicos. Te pongo un ejemplo, los datos de la Cámara de Comercio. Los datos de la Cámara del registro mercantil son datos públicos y hay datos súper específicos, o sea, está el nombre de la persona, la cédula, está el correo electrónico, está incluso un teléfono o 2 teléfonos, la dirección física. Esa información es una información pública. Yo no necesito autorización para utilizarla, a pesar de que sean de personas naturales. Está en un registro público y por ser de acceso público yo ya lo puedo utilizar y es lo mismo que pasa en esas bases de datos que es de datos abiertos. ¿Pero por qué? Porque la base de datos se considera pública, o sea, no quiere decir que porque yo tenga forma de acceder al dato sin autorización ya es pública y lo puedo hacer. Que la base de datos sea pública es lo que me faculta a mí a utilizarla sin autorización. Entonces, hablamos de registro mercantil, hablamos de esas bases de datos y hay muchas bases de datos de naturaleza pública, que en realidad no hay restricción ni para el acceso ni para el almacenamiento. Pero si la base de datos no está catalogada como pública, yo no la puedo usar. Y te pongo un ejemplo muy claro, el RUT de las personas, la base de datos del registro único tributario, no es una base de datos pública. Por más que tenga la misma información de Cámara de Comercio, no es una base de datos pública, está sometida a reserva. Entonces lo que tenemos que mirar es de dónde estoy sacando el dato. Si el dato lo estoy sacando de una base de datos pública, utilícela. O sea, hay ni autorización ni nada, bien todo utilícela. Si yo lo encontré en el registro mercantil, y por eso es que uno compra las bases de datos en la Cámara de Comercio, lo que pasa es que la Cámara adicionalmente me presta el servicio de clasificarla, entonces yo le digo, véndame tantos registros de empresas que tengan 10 trabajadores y que tengan más de 5 años de constitución, o sea, ahí lo que hace la Cámara es filtrármelas, pero el acceso a la información es completamente público y todos lo podemos utilizar. Entonces, en ese caso se pueden utilizar porque la base de datos es pública, pero no quiere decir que todo lo que está en el ambiente, todo lo que yo encuentro en la calle es de naturaleza pública. Natalie, muchas gracias, muy claro, muy amable. Natalie, ¿cómo estás? Muy bien. Yo soy Elizabeth Ramírez, soy extensionista de Regional Caldas y pues aquí muy encarretada, oyendo todo esto tan importante, me preguntaba, entonces el camino más expedito para
para que nuestras empresas empiecen a construir bases de datos. Pues, por lo menos si hoy, perdón, conseguir la autorización, que en la mayoría de los casos no la tienen, es hacer un envío, así no sea legal hacer el envío porque todavía no tengo la autorización, o cómo lo debemos hacer. Sí, mira, eso es como poco ortodoxo, por así decirlo. O sea, coger mi base de datos, mandarle un mensaje y decirle, usted está en mi base de datos, no tengo autorización, démela, pues ya es un incumplimiento. Pero si tú no lo haces, pues de ahí para adelante no puedes utilizar la base de datos. O sea, eso, por eso decía yo al principio, en cierto modo, sanea el uso que vayas a dar de la base de datos de ahí en adelante. Y si hay quejas o hay solicitudes del uso de ahí en adelante, pues tú vas a decir, no, es que yo ahí ya tuve la autorización. Y probablemente no tengas dificultades de ahí en adelante. Ahora, ¿qué estrategias hemos implementado nosotros en empresas donde está esa situación? Una base de datos supremamente grande, pero pues ni idea si hay autorización. Entonces ponemos filtros. Bueno, estas personas que hacen cada año con la empresa, no, cada año renuevan la suscripción. ¿Dónde la renuevan? En tal oficina o firman este formulario, póngame ahí una autorización. Pues sí, yo sé que estoy tratando el dato desde antes, pero pues necesito legalizarlo. Entonces, en el formulario de renovación de suscripción pongo la autorización o el aviso de privacidad. ¿Cómo más me interactúo con esas personas? No, es que les vendo una póliza de vida y todos, absolutamente todos, me compran la póliza de vida cada año. Bueno, entonces, ya, ahí en la póliza incluye detrás esta autorización, o en uno de los formatos que sea de la póliza. Entonces voy como legalizando, por así decirlo, esa base de datos. Nunca voy a legalizar ese uso que hice anterior. Eso ya no lo pude hacer, tuve una oportunidad en el 2012. Si yo soy una empresa nueva, pues ya incumplí con una parte. Pero claro, la recomendación es empiece a conseguir esas autorizaciones, porque solo así usted va a estar facultado para utilizarla de ahí en adelante. Pues me queda un riesgo chiquito, pero yo misma se los digo, o sea, en este momento es tener la prueba de la autorización y empezarla a usar. De ahí para atrás es un riesgo discutible, es un tema legal que en algún momento tiene defensa, pero pues no podemos perder las bases de datos solamente porque ya no tengo autorización, entonces borrón y cuenta nueva, ¿no? Y nosotros lo hemos hecho, hemos implementado filtros para obtener esas autorizaciones. Dispendioso. Al final hemos tenido que recomendar eliminación de bases de datos, sí, también. O sea, cosas que no tienen forma de legalizarse y ahí sí hay que, pues, como que sufrir la consecuencia. Pero lo que tú dices es cierto. Hay que obtener esas autorizaciones para poder seguir usando la base de datos. El camino es la autorización, punto. Ahí no hay tu tía. Sí, pero pues pero es lo que te digo, ¿de dónde sacaste la base de datos? Porque si lo que tienes es acceso a la base de datos del registro mercantil, no, ya no necesitas autorización. Pero si lo que hiciste fue sacar, hiciste, no sé, 30 conferencias cada una con 100 personas, recogiste los datos, no firmaron la autorización, los digitalizaste, tienes 3.000 personas que son clientes potenciales. No, pues vuélvelos a... O sea, ahí sí, manda un formulario. Ay, vean, vamos a dar las memorias, regístrese aquí para mandarle las memorias. Claro. Y acepto el tratamiento de datos personales. Pues bueno, ahí ya legalizaste una parte. Y muchos, como decía Norma, mucho viene de WhatsApp. Muchas de nuestras empresas venden, recogen por WhatsApp y se quedaron con ese pedazo, ya. Sí, mira, por WhatsApp obviamente los mensajes automáticos pueden servir. O sea, que cuando la persona me escribe, usted se ha contactado con tal empresa, vamos a tratar sus datos de esta forma, por favor, responda uno, sí. Y responden uno. Eso es completamente válido. ¿Qué tengo que probar yo después? Que esa persona puso uno y que uno correspondía así. O sea, ahí el tema es guardar la prueba. Pero eso es completamente válido y ya es cuestión de utilizar adecuadamente las herramientas y todos los chats permiten eso. Ya simplemente concentrémonos en organizar que eso después queda almacenado en una plataforma que el día que la SIG me pregunte, yo diga, esa persona me escribió por primera vez tal día, me dijo que sí y este fue el mensaje que yo le mostré. Ah, bueno, listo. Con eso cumplí y el WhatsApp sigue siendo mi herramienta de venta. Mi siguiente pregunta iba un poco en torno a esto mismo y es que uno normalmente sabe de las multas de la SIC para empresas grandes. Pones el caso de Rappi, de Computrabajo,
¿qué tan frecuente es que la SIC toque la puerta de las MIPYMES? Muy frecuente, muy frecuente. De hecho, aquí tenía como otros datos de multas. Hay una multa de una empresa, se llama Turivans, es una empresa de vans, pues, que prestan servicio de tour, pues, como esas vans de colegio, pues, que uno los contrata para ir el domingo al paseo. Una multa de 78 millones de pesos. Han habido multas a personas naturales y son multas entre 1 y 10 salarios mínimos súper comunes. Aunque esas multas en realidad son multas que ponen casi que porque la persona no supo responder, o sea, la persona le respondió con cualquier cosa a la superintendencia y ahí está su sanción. Pero multas entre 1 y 10 salarios mínimos son muchas las que se ponen. Sí, pues es que las más conocidas son las de las empresas grandes, las que uno dice, pues pucha, por tratar un dato, 200 millones, 300 millones, pero a empresas pequeñas sí. Lo que pasa es que tengan presente algo en este momento la superintendencia. Les voy a decir cómo funciona, porque nosotros todo el tiempo respondemos, todo el tiempo. La persona escribe a la superintendencia y la superintendencia le dice, ¿usted ya escribió a la empresa? Si dice, no he escrito a la empresa, listo, entonces la superintendencia nos escribe. Esta persona está diciendo que usted está utilizando mal los datos y nosotros le contestamos, ya esa persona no nos había escrito, pero vea, ya la borré. Ya la SIC dice, bueno, listo, archivado el caso. O sea, con el primer requerimiento está archivando siempre y cuando uno le responda si la persona no me ha escrito. Pero si la persona me escribe y yo no le respondo y va a la SIC, ahí es donde está el riesgo. Pero desde que yo le respondo a la superintendencia, casi que está archivando todos los trámites porque dice, bueno, ya le garanticé el derecho. O sea, lo que usted estaba pidiendo era que lo borraran de esa base de datos, va, la empresa ya aquí dijo que lo había borrado, archivemos. Entonces hay que ser muy juiciosos con esas respuestas, pues porque por más que estemos incumpliendo, pero si ya le respondí y ya cumplí con lo que me pidieron, pues me estoy liberando de la carga de la multa. Listo. Muchas gracias, muy querida. Natalie, perdón, tengo otra pregunta. Es muy usual que a uno le lleguen, por ejemplo, correos y donde dicen los correos, oye, si no quieres recibir este correo, te puedes dar de baja aquí. Volviendo al tema de los WhatsApp, o sea que uno pues tendrían que llevar los WhatsApp, si no quieres recibir más este mensaje, date de baja aquí, así como en los correos, o eso no aplicaría en ese caso. Pues es que no sé si se pueda, pero eso sería lo ideal, que uno pudiera autoadministrar la autorización y solicitar la eliminación de la base de datos. Si en el WhatsApp pudiera darse la opción de no quieras recibir más el mensaje, da clic aquí, pues sería lo ideal, pero pues nunca me ha llegado mensaje de texto de WhatsApp que me dé esa posibilidad, entonces me toca acudir ante ya la PQR a través de correo electrónico, vea, me están llegando mensajes de WhatsApp de su empresa, por favor elimíneme la base de datos. Sí, de pronto no puedes como darte de baja, pero de pronto un formulario donde dice nombre, teléfono, y no sé, como opciones, ¿por qué no te interesa? Lo que le pregunta a uno usualmente como esa opción. Pues como pensando, claro, porque hay empresas que pueden gestionar el tema de lo que tú dices, tardío, pero pues empezar a gestionar como lo de la autorización del uso del tratamiento de datos, pero adicionalmente también porque es un derecho poderse dar de baja de estas listas de difusión. Sí, y en realidad las sanciones, casi que todas son, o sea, la mayoría son por eso, porque pidió que lo eliminaran y siguieron enviándole la información. Ok, mil gracias. Aquí acabé de ver en el chat algo de las propiedades horizontales, que la SIC ha realizado multas grandes a propiedades horizontales. Es que las propiedades horizontales están obligadas a tratar los datos de sus propietarios e incluso de sus arrendatarios, pues de los tenedores de los inmuebles. Las grandes multas en realidad para propiedades horizontales se han dado en los centros empresariales y en los centros comerciales, que la mayoría son propiedades horizontales, o sea, multas grandes para el edificio pues de 50 apartamentos que tiene un portero, no, pues yo no he visto multas grandes, sí he visto requerimientos y he visto órdenes administrativas, es decir, donde le dicen, usted no está pidiendo autorización, usted está tratando mal sus datos, eso sí he visto en las propiedades pequeñas. Las grandes multas las he visto en centros comerciales y las he visto en centros empresariales, pues como decir, no sé,
Capitalia o este tipo de edificios que tienen arriba un bar, abajo un café y empresas y también apartamentos. Entonces, sí, o sea, ahí el comentario sí es cierto que ya están poniendo multas grandes y las propiedades horizontales ya están siendo conscientes de que tienen que hacer ese tratamiento. Es un tratamiento realmente básico, o sea, la propiedad horizontal no requiere una implementación súper estructurada del sistema, pero lo tiene que hacer. Entonces, ahí hay que también poner como un filtro para hacer esa recolección y con una única vez que se haga es suficiente. Buena tarde, Natalie y estimados compañeros. Una consulta. Cuando eventualmente yo recibo notificaciones comerciales, pues estoy en el chat, por ejemplo, un banco, y no quiero recibir ese tipo de información, pero a la vez debo estar en sus bases de datos porque pues obviamente tengo una relación comercial con ellos y debo estar allí. ¿Qué procede? Bueno, una cosa es el tratamiento legal que tiene que hacer el banco con mis datos y otra cosa es el tratamiento adicional que el banco quiera hacer con mis datos. Yo le puedo decir al banco, elimíneme de su base de datos para estas y estas finalidades y consérveme única y exclusivamente para el tratamiento legal. ¿Cuál va a ser el tratamiento legal? Pues la información que tiene que reportarle a la DIAN cada 2 meses, la información que tiene que pues tener en sus bases de datos estadística, la información que necesita para poder saber que yo soy el titular de la cuenta, pero para el proceso de envío de mensajes, bueno, puede ser que el envío de mensajes informativos de los movimientos de la cuenta, ellos lo consideren como tratamiento legal porque en su contrato de condiciones uniformes dirá, estos mensajes son en virtud de este contrato y son para garantizar su seguridad. Entonces puede ser que incluso esos los consideren de tratamiento legal. Pero los que son de tratamiento accesorio, o sea, el mensaje donde me ofrecen 20 veces la tarjeta de crédito que no quiero, los mensajes de texto, porque los bancos todavía utilizan no WhatsApp, sino mucho mensaje de texto para ofrecer servicios, yo puedo solicitarle al banco que me elimine esas bases de datos y solamente tenga el tratamiento legal. Y lo deben hacer. Y no solo los bancos, todas las empresas que deban tener mis datos por obligación legal, yo les diré, bórrame la base de datos y me van a contestar. Le voy a borrar todo lo que yo no necesito, pero lo que la ley me exige, no lo puedo borrar. Y solo voy a dar el tratamiento que la ley me exige. Eso es lo que procedería en ese caso. Bueno, aquí ya no veo más mensajes en el chat. De asistencia. ¿Hay más dudas, preguntas, inquietudes? No, pues Natalie, no sé si por ahí está Paula Henao, que fue quien te invitó, que es otra de nuestras compañeras del SENA, pero pues si Paulita no está de pronto, pues yo te quiero agradecer en nombre de todo el equipo de Regional Liz. Caldas, súper importante. Señor. Es una pregunta, es que yo no sé en el momento en que yo pregunté si, de un momento que me desconecté, cuando uno le llegan hojas de vida, ya sea físicas o por internet, ¿qué tratamiento tiene eso? A mí me llegan, yo no he solicitado nada, pero me llegaron, todo el tiempo llegan hojas de vida, ¿qué hago ahí? Bueno, las hojas de vida igual tienen que tener autorización para el tratamiento. Lo que yo les decía es, si ustedes lo van a incorporar en un proceso de selección, pues en el primer, o sea, llámenlos, los citan y en el primer contacto fírmenme la autorización y es para este proceso de selección o, bueno, esta es la política y en la política ustedes establecerán para cuántos procesos, cuánto tiempo la voy a almacenar, qué quiero hacer con esa hoja de vida. Si yo de verdad no la voy a utilizar, bórrela. Y esas hojas de vida en físico, eso es un peligro, porque las bases de datos también existen físicas, o sea, un archivador con hojas de vida, eso se considera una base de datos y en determinado momento yo tendría que reportarla a la SIC.
Y si lo que me llega es una hoja de vida que yo digo, bueno, no tengo un proceso de selección, no lo voy a incorporar, no lo voy a llamar, entonces no voy a obtener la autorización pronto, pero la quiero guardar porque realmente está súper interesante, entonces sí debo obtener la autorización y decirle eso, vea, no estoy en un proceso de selección, no tengo dónde incorporarlo, la voy a almacenar para esto, esto y esto, está de acuerdo, ok, muchas gracias, con eso es suficiente y tengo la autorización. Si la persona no me responde, yo no recomiendo almacenarla, porque finalmente la hoja de vida puede tener incluso datos sensibles. Entonces, el proceso, y eso es un proceso que hay que estructurar muy bien, el de recolección y almacenamiento de hojas de vida, porque lo usual en las áreas de recursos humanos es que se llenan de hojas de vida de 1000 años, que a lo mejor ni siquiera la persona... Pero si a mí me llega la hoja de vida y no me interesa, ¿la puedo destruir o tengo que informarle a la persona que la tengo que destruir? No, si te llegó por correo electrónico, simplemente la eliminas. Es un dato que no estás interesado en almacenar. No, que me llegó física. Sí, igual, si te llegó física, tú no la almacenas. No la almacenas. Lo que no puedes es regalarla, no puedes almacenarle después, entregársela en forma de base de datos, pero tú lo que haces es abstenerte de incluirla en tu base de datos. Ok, gracias. Natalie, ¿me escuchas? Cuando me refiero a base de datos es incluso en el archivador, o sea, te abstienes de archivarla, eso es abstenerse de incluirla en tu base de datos física en este caso. O sea, cuando llega física tengo que acogerme a la ley de archivo. Pues ahí, o sea, si en la ley de archivo tienes determinado cuál es el destino final de esa información que no vas a incluir en tu base de datos, pues tendrás que acogerte a lo que hayas determinado ahí. Pero si no, lo que tienes que hacer es no archivar, o sea, no incluirla en tu base de datos, sea física o sea digital. Antes de incluirla, eliminarla. Natalie, muchas gracias. Pues te quiero contar que es una súper charla. Te cuento que nuestras charlas van hasta las 5:30. Puedes puedes ver todas las preguntas que han generado, que vamos ya hasta las 6. No solo el tema, o sea, no solo el tema de que tú estás tratando, que es súper importante y para todos los empresarios pues tenemos un desconocimiento allí, sino también la forma en cómo lo explicas, lo acercas mucho, los ejemplos que tú das. Muchísimas gracias, es una charla muy, muy buena. Entonces, no, con todo el gusto del mundo, o sea, todo lo que les podamos aportar a los empresarios que están alrededor de ustedes es con todo el gusto y con todo el amor del mundo. Les repito, pues para nosotros es muy importante que las personas conozcan esto porque la idea no es que lo sancionen, la idea es que todos cumplan, que todos crezcamos comercialmente, que utilicemos las bases de datos. Entonces, con toda la confianza, las dudas, las inquietudes que les hayan quedado, pueden acudir a nosotros que trataremos de resolverlas todas. Y muchas, muchas, muchas gracias por la invitación. Bueno, y voy a hacer una cuñita porque Natalie no solo, y Prisma Abogados no solo es esta parte de protección de datos, es registro de marca, o sea, Natalie es todo el apoyo para las empresas. Entonces, de verdad que muchas gracias, súper interesante. Te vamos a seguir pidiendo charlas, ayudas, que hablemos con los empresarios. Igualmente, nosotros vamos a hacer una feria una feria empresarial, una feria con los empresarios, en donde por sector ellos se van a presentar entre ellos mismos, se van a dar a conocer. Esa feria la vamos a hacer ahorita en junio, entonces qué rico que también allí te puedan encontrar, porque ya es más de B2B, o sea, de negocio en negocio, empezar a conocer y llegar realmente a una conexión y a una negociación directa, ¿cierto? Entonces, invitar al resto de empresarios para que puedan asistir. Y nada, muchísimas gracias. Y a todos, muchas gracias por asistir. Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias, Natalie. Feliz tarde. Chao. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.